SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Cualquier otro año a esta hora la cadena SER estaría preparándose para narrar desde las calles de Sevilla una madrugada llena de sonidos y sobre todo de muchísima emoción. Pero este año tampoco va a ser. El toque de queda a las 11 hace imposible cualquier celebración, así que esta noche no nos podremos emocionar a través de la radio desde cada punta de España, escuchando la madrugada narrada y sentida en las voces de Javier Márquez, de José Manuel García, Mila Ortiz, Elena Carazo, Pedro Preciado. Este año tampoco. Como en el resto de España, este año allí en Sevilla la Semana Santa se ha vivido de día, con todas las hermandades disponiéndole de las imágenes titulares en veneración para que se acerquen los fieles con distancia, con mucho gel y con mucha mascarilla. No es lo mismo, pero es que nuestra vida no es la misma, todavía por lo menos. La incidencia acumulada sigue escalando en España, hoy ha llegado a 154 de media, con grandes diferencias entre territorios. En Navarra, por ejemplo, es del doble que la media nacional, están ya en 307, en Madrid casi rozan los 300 y hoy se han confirmado 82 muertes más por coronavirus en todo el país, por lo menos 75.500 desde que empezó la pandemia, 75.500 muertes en el registro oficial, serán muchas más. Vamos a intentar entender esta noche qué está pasando en algunas residencias en las que están empezando a surgir brotes de contagios, a pesar de que los ancianos todos están ya vacunados, se habían ya vacunado antes de contagiarse. Lo bueno es que prácticamente todos están asintomáticos. ¿Qué habría pasado en otro momento antes de las vacunas? Y vamos a analizar también a lo largo de este Hora 25 el mensaje claro del Fondo Monetario Internacional, que ha pedido esta tarde más impuestos para los que más cobran. Paolo Mauro, Departamento Fiscal del FMI, pide entre otras cosas subir los tramos más altos de los impuestos sobre la renta para paliar las desigualdades creadas por la pandemia. Y mientras el FMI plantea subir los tramos más altos de los impuestos sobre la renta, aquí en España, en plena precampaña de Madrid, todavía precampaña, el partido que más opciones tiene de ganar esas elecciones según las encuestas, que es el PP, promete que va a bajar todos los tramos del IRPF, también los más altos, medio punto, todos igual. Y el segundo con más opciones de ganar, según las encuestas, que es el PSOE, dice que no va a tocar nada de los impuestos porque todavía no es el momento. Análisis para esta noche con Lola García, directora adjunta de La Vanguardia. Lola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Ángel Munarriz, periodista de Infolibre. Ángel, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Y Miguel Sebastián, profesor de Análisis Económico de la Universidad Complutense de Madrid. Miguel, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Una noticia más en esta portada. Por fin esta noche la policía ha detenido al supuesto asesino del último crimen machista, el de una mujer apuñalada hace 2 días en Castellón, presuntamente por su pareja. Inma Pardo. Agentes de la Policía Nacional investigan la agresión como un caso de violencia de género. La mujer de 43 años fue apuñalada en el estómago el pasado martes en su domicilio de Castelló. Fue asistida por un equipo médico del SAMU en la misma vivienda. Había presentado denuncias ya por agresiones previas. Continúa hospitalizada, recuperándose de las heridas, aunque no se teme por su vida. 016 es el teléfono para denunciar o para pedir información. Y en la contra de Hora 25... Si algo hemos visto en el último año es que la creación de contenido sobre la pandemia, por ejemplo, los libros que nos decían si vamos a salir mejor o no, las películas, se están quedando superados por la propia pandemia, porque esta sigue y está evolucionando, dejando nuevas lecciones en cada capítulo. Y hay otro tema totalmente distinto, pero que está en las mismas. El documental sobre el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, el periodista saudí que fue muy crítico con la cúpula gobernante de su país y que terminó asesinado en el consulado de Arabia Saudí en Estambul. El documental ya se estrenó, pero es que la historia vive y está superando lo estrenado. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, sigue produciendo noticias prácticamente cada semana. Uno termina de ver el documental y se va a internet para ver cómo está siguiendo en la vida real esta pieza de terror. No es otra cosa que una pieza de terror la que se está emitiendo en filming. El asesinato, recuerdo, fue por orden de Arabia Saudí, que fletó aviones y personal para ejecutarlo. Jamal Khashoggi tenía que ir al consulado a buscar un papel para casarse con su prometida. La prometida lo espera en la calle y a él lo matan y lo cierran para desmembrarlo y sacarlo del consulado
en bolsas para tratar de que no se note. Al final se notó todo. Van 3 apuntes rápidos, porque esto que he contado antes es conocido, aunque haya que repetirlo 1000 veces para creerlo. El primero, entre las grabaciones están las risotadas de los funcionarios saudíes mientras calculan las partes del cuerpo del periodista crítico para ver si caben o no en las bolsas. Esto cuando lo están esperando todavía. Digo por si alguien necesita alguna incriminación mayor. El segundo, es bastante triste ver a Donald Trump en el documental, en las imágenes que recopila el documental, tratando de salvar al príncipe Mohammed bin Salman, el amo del país, instigador del crimen, según las investigaciones también de la CIA, que Trump intenta, a ver cómo se sale de aquí. El tercero, la impunidad de bin Salman y sus principales sicarios, los enviados a Turquía, al consulado de Arabia Saudí. No la impunidad judicial, que eso ya se le supone, la impunidad también social, la impunidad también en lo que nos atañe a nosotros, los países extranjeros. Los mandatarios de todos los países siguen dándole reverencias, no hay ningún veto, no hay ninguna sanción, se sigue acudiendo allí a la llamada del príncipe, así que solo entreguismo al dios petróleo. Y mientras, hace 4 o 5 días, la relatora especial de la ONU que investigó el asesinato de Jamal Khashoggi ha denunciado estar recibiendo amenazas de muerte de un alto funcionario saudí. Así se sigue jugando esta partida. Javois, hasta mañana. Hasta mañana, Aimar, un beso. Hora 25. Aimar Bretos. 18 minutos de la noche, 9:08 en Canarias. Antes que nada vamos a intentar aclarar científicamente en lo posible qué está pasando con los brotes que se han dado en al menos 2 residencias de ancianos en España, brotes en los que los contagiados son ancianos que ya estaban vacunados. El primero en Asturias, en Langreo, 8 personas contagiadas, a pesar de que habían recibido ya la vacuna. Las 8 han dado positivo, solo una de ellas ha desarrollado síntomas, de hecho ha tenido que ser hospitalizada, pero el resto está completamente asintomático. El caso más llamativo es el otro, el que más ha crecido en las últimas horas. Está en Guipúzcoa, en una residencia de San Juan de Segura. 18 ancianos que estaban ya vacunados se han contagiado, todos están asintomáticos. De hecho, los han detectado porque hicieron un cribado en toda la residencia porque una trabajadora había dado positivo, si no probablemente nadie se habría dado cuenta. Pero cuando han hecho el cribado se han encontrado con que hay 18 personas que ya se habían vacunado y que están contagiadas. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo se explican estos brotes, estos contagios en cadena en centros en los que ya todo el mundo estaba vacunado? Estanislao Listal, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Es virólogo, profesor de microbiología. ¿Usted qué explicación le encuentra a esto? Bueno, hay que solamente atenerse a los resultados de los estudios, de los ensayos clínicos que han ido saliendo para todas las vacunas que estamos experimentando, que estamos usando ahora mismo. Y atendiéndose a los datos, lo que está pasando es algo que era esperable. O sea, la vacuna no nos está protegiendo al 100% de infectarnos, nos está previniendo de infectarnos en un porcentaje alto y nos está sobre todo protegiendo de desarrollar síntomas y de morir, que es la función principal para la que se generó. Y a medida que vayan pasando los días y los meses y que pues salgan nuevas generaciones de vacunas, pues es posible que sí, que se trate de prevenir las infecciones, pero de momento lo que estamos es en prevenir la sintomatología y la muerte. Así que lo principal de estas noticias, la conclusión que hay que sacar es que los contagiados, a pesar de que son muchos, la inmensa mayoría son asintomáticos. Sí, cuando se han hecho los ensayos de fase 3, de hecho, pues el porcentaje en la reducción de lo que ellos estaban midiendo, este 95% en el caso de la de Pfizer o la Moderna, ese 95% es una reducción en la sintomatología, pero no estaban haciendo, o sea, de las personas vacunadas, el 95% no estaban teniendo ningún síntoma, pero no significa que no se estuvieran vacunando. No se estaba haciendo una PCR a todas las personas que se estaban vacunando, ni en el grupo placebo ni en el grupo vacunado. Por tanto, no sabían, cuando se está haciendo ese ensayo clínico, no se sabe si esa persona se llega a infectar o no se llega a infectar. Lo que se sabe es que no desarrolla los síntomas. Cuando se encuentra, cuando buscamos si realmente las personas que están vacunadas
pueden llegar a infectarse, pues nos encontramos con sorpresas como la que tenemos en estos momentos. Pero nuevamente, o sea, lo principal, el mensaje que hay que transmitir es que esas personas están ahí y que no están en el hospital. Claro. O la persona que sí que se ha enfermado, que ha tenido que ir al hospital, pero es muy poco probable que se desarrollen síntomas graves, y es muy poco probable que la persona fallezca. Entonces, en ese sentido tenemos que seguir teniendo confianza. Claro, lo que pasa que en este caso, si va a haber muchas personas que se van a contagiar, pero no vamos a saber que están contagiadas porque no muestran síntomas, al final se pueden crear cadenas de contagio grandes que no detectemos hasta muy tarde. Sí, efectivamente, y es una de las estas incertidumbres, ¿no?, que nos está produciendo todo este tema de las mascarillas. Hasta qué punto una persona que se ha vacunado tiene que llevar la mascarilla cuando se junta con una persona que no se ha vacunado. Y esta es una evidencia de que sí, que es necesaria. O sea, de momento, hasta que no tengamos un porcentaje muy alto de personas vacunadas, y de que se reduzca bastante lo que es el riesgo de la transmisión, pues no vamos a terminar con este problema. Y también es un poco una prueba de que ese 70% que se está promulgando por todos los lados como que es el límite al que tenemos que llegar para conseguir la inmunidad de rebaño, no es tal. O sea, seguramente sea un número más alto, porque ese 70 se ha calculado teniendo en cuenta que la persona vacunada actúa como una barrera, como un escudo completamente impermeable al virus, y no es así. Es probable que algunas personas, no sabemos todavía el porcentaje, puedan seguir transmitiendo el virus. Es también probable, muy probable, que esas personas que están infectadas y no están desarrollando síntomas, las personas vacunadas que no están desarrollando síntomas a pesar de estar infectadas, transmitan mucho menos virus que las personas que no están vacunadas. Entonces, es algo también que va a reducir lo que es la cadena de transmisión en cuanto a cantidad de virus que esa persona puede transmitir y en cuanto al tiempo que esa persona puede transmitir el virus. Entonces, todos esos factores todavía, ahora mismo en estos momentos, son un poco una incertidumbre. Tienen los próximos meses, seguramente se sepa con más detalle qué porcentaje de esterilización completa, de protección completa produce la vacuna en cuántas personas, o en aquellas que estén vacunadas y no proteja al 100% de infectarse, qué porcentaje de reducción puede tener la vacuna a la hora de prevenir la transmisión. Vamos aprendiendo cada día a base de pequeñas bofetadas de la realidad, como es estos casos de las residencias. Vamos aprendiendo cada día. Estanislao Nistal, virólogo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Miguel Sebastián, este caso demuestra que la vacuna es la solución, sin duda, pero no es una solución total. Sirve para disminuir la gravedad de la enfermedad, claramente, pero no sirve para erradicarla como tal. Es la condición necesaria para la solución final, ¿no? Lo que ocurre es que al final el virus se acabará erradicando cuando esté prácticamente todo el mundo vacunado, porque ocurrirá como ocurre con la inmunidad de rebaño, que cuando el virus no encuentre un cuerpo donde saltar, pues se acabará muriendo y acabará desapareciendo, ¿no? Pero claro, eso requiere primero que tengamos un nivel de vacunación muy alto que ahora no tenemos, ¿no? Y además requiere que, claro, que en el camino los que estén vacunados se tienen que comportar pues como los que ya hayan pasado la enfermedad, es decir, como el resto, ¿no? Con las medidas de distancia, las medidas de seguridad, la mascarilla, el lavado de manos, etcétera, 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 ¿no? Porque mientras no esté erradicado el virus, claro, seguiremos teniendo contagios. No sé si esto es exactamente un contagio, porque yo no soy un experto en esto. No sé si es un contagio o simplemente que son portadores del virus, ¿no? Pero en cualquier caso requiere que se mantengan las medidas de seguridad, las medidas de distancia y el uso de la mascarilla, por supuesto, aunque estés vacunado. Esta tarde España ha recibido 1 millón de dosis más de AstraZeneca. Se van a distribuir a lo largo de la noche entre las comunidades para poder empezar a pincharlas ya desde mañana, y el lunes va a llegar otro 1.200.000 dosis, pero de Pfizer. Es un salto muy importante en el ritmo de vacunas que empiezan a llegar ya, pues eso, en un ritmo mayor cada vez a España. Por tanto, empezamos ese incremento importante, significativo, en este segundo trimestre. El objetivo del 70% de los españoles y españolas vacunados a lo largo del verano es un objetivo que está al alcance de la mano. Esto ha dicho esta tarde la ministra de Sanidad, Carolina Darias, justo horas después de que la Organización Mundial de la Salud advirtiera a Europa de que tiene que acelerar con las vacunas, tiene que acelerar en la producción y sobre todo a la hora de inyectarlas. En España ahora mismo, según la tabla que ha publicado Sanidad esta tarde, el 7% de la población está vacunada con las 2 dosis. Ayer era el 6 con pico, hoy ya es el 7%.
Hay comunidades que están avanzando a una velocidad enorme, sobre todo con las personas más mayores. Andalucía está a punto de llegar al 100% de las personas de más de 80 años con al menos una dosis puesta. Están ahora en el 95% ya. Hay otras comunidades, estoy hablando siempre de la franja de personas de más de 80 años, que es siendo las más retrasadas en este grupo, que es el más vulnerable. Hay enormes diferencias de gestión, hay enormes diferencias de estrategia por territorios dentro de un mismo país. Tienes mucha más probabilidad de estar vacunado si formas parte de X franja en un territorio que en otro, Lola. Esto es la idiosincrasia de nuestro país, pero no deja de ser llamativo. Bueno, lo que hubiera estado bien es haber dispuesto de esas dosis antes de llegar a la Semana Santa, ¿no? Porque todos sabemos que la Semana Santa es un momento de riesgo máximo y el ritmo pues deja bastante que desear. El ritmo de llegada, sobre todo en las vacunas. Creo que el principal problema está más ahí más que después en la gestión que cada comunidad, la estrategia de vacunación de cada comunidad. El problema lo hemos tenido sobre todo en la producción y distribución, en la llegada de esas vacunas. Esperemos que de verdad este segundo trimestre sí que funcione, sí que se acelere. A ver si conseguimos llegar al verano realmente en esas cifras que nos han prometido, ¿no? Las expectativas están altas, pero al mismo tiempo también estamos ya todos un poco escaldados, ¿no? un poco de nos lo miramos también o escuchamos a nuestros políticos con un poco de escepticismo. ¿Cómo lo estás viendo tú, Ángel? Bueno, con visión de conjunto, estamos en la franja afortunada y privilegiada del mundo en cuanto a llegada de vacunas. Es decir, hay muchísimos países a los que no están llegando o están llegando en porcentajes ridículos. Yo lo veo un avance, por decirlo muy resumidamente, lento pero seguro. Escuece la comparación con Estados Unidos y sobre todo a nivel europeo me refiero con el Reino Unido, que desde fuera de la Unión Europea está vacunando más rápido. Y somos críticos ciertamente con el ritmo de adquisición de vacunas de la Unión Europea que está repercutiendo en cada uno de sus países, y a veces al compararnos evaluamos, digamos, la necesidad de haber hecho un esfuerzo económico mayor, teníamos que haber pagado más antes, ¿no? Yo también querría poner sobre la mesa las deficiencias de un modelo en el que, llegado un momento crítico, y digo crítico a nivel global, no existen suficientes herramientas o no se están sabiendo utilizar de manera suficientemente contundente para obligar a una producción más masiva y para someter, digamos, la cantidad de vacunas que se crean y cómo se distribuyen a unos criterios que sitúen como primera y fundamental prioridad que estén a disposición del máximo número de países y de personas especialmente vulnerables en esos países lo antes posible. Creo que el proceso viene muy lastrado de origen por el gran poder sobre la fijación de precio y la forma de producción que mantienen las empresas que tienen la patente, ¿no? Pero en conjunto, digamos, siento que estamos avanzando lento pero seguro y que la vacuna da cada día síntomas, hoy uno más, de ser, digamos, la solución a la que no debemos ver como bala de plata, porque siempre va a haber que acompañarla de otras muchas medidas sobre salud pública. En fin, eso en el futuro nos esperan desafíos en muchos campos, pero la vacuna está presentando unos resultados extraordinarios allá donde se está avanzando el porcentaje de población que consigue acceder a ella. Miguel, tú vas a formar parte de esos porcentajes en nada. Sí, a mí me toca el sábado, sí, la verdad, pero la verdad es que un sentimiento agridulce, porque estoy encantado evidentemente de que me vacunen con 63 años, pero la verdad es que me fastidia ver a los mayores de 80 en la Comunidad de Madrid que están todavía pues prácticamente la mitad, ¿no? sin vacunar, y además sin posibilidad de que se vacunen esta Semana Santa porque les tienen cerrados los centros de salud. Entonces pues no deja, digamos, de entristecerme esa situación, pero bueno, me alegra desde luego que a todos los de mi quinta nos estén vacunando, y además me alegra que sea con la AstraZeneca, porque yo creo que ha habido una campaña absolutamente brutal contra esta vacuna, y que algún día sabremos los motivos verdaderos de esta campaña. ¿Qué crees que hay detrás? ¿Cómo te explicas lo que ha hecho Alemania? Que esta semana ha vuelto a pegar un revolcón a las seguridades que estábamos empezando a recuperar respecto a AstraZeneca.
Bueno, es que es muy pronto para aventurar hipótesis, pero realmente es sospechoso, ¿no? Que Alemania ha tenido desde el siglo XIX una potente industria farmacéutica y esta vez pues no ha dado la talla, ¿no? Quitando BioNTech, que está aliada con Pfizer, no se le ve a la industria farmacéutica por ningún lado, ¿no? Entonces sí que es sospechoso toda esta campaña contra la vacuna, digamos, británico-sueca, que viene desde diferentes lados, ¿no? Yo no quiero aventurar nada, pero desde luego es una campaña probablemente con objetivos económicos. AstraZeneca es la vacuna más barata y además es relativamente más fácil digamos, de mantener, de conservar, ¿no? Y por tanto es una amenaza, evidentemente, para el resto de las vacunas, ¿no? Y fíjate que yo no descartaría que ahora empezara una campaña contra la de Johnson & Johnson, contra Janssen, que es una vacuna también muy, muy atractiva, porque es de una sola dosis, ¿no? Entonces, claro, esta vacuna es una amenaza para las otras, ¿no? Y yo no descartaría que ahora empecemos a ver una campaña, de veras, contra la Johnson & Johnson. Si ocurre, yo ya empiezo a sospechar lo peor sobre este tipo de campañas. Mencionabas que hoy ha sido el primer día de estos 4 festivos de Semana Santa en el que Madrid no ha vacunado a los mayores de 80 años y tampoco a los grandes dependientes. Al resto de colectivos sí que los sigue vacunando. Lo está haciendo en el Wanda, lo está haciendo también en el Hospital Zendal, pero en el caso de los mayores de 80 años y los grandes dependientes se ha paralizado la vacunación hasta que pasen las fiestas, porque estos colectivos se están vacunando en los centros de salud. En un primer momento Isabel Díaz Ayuso dijo que era porque el personal de estos centros tenía que descansar, cosa que, bueno, se podría haber resuelto quizá reforzando turnos. Ayer mismo escuchamos al portavoz de los sindicatos sanitarios diciendo que a ellos no les metan en esto de que ellos tienen que descansar, pues bueno, sí, pero que no les metan. Y desde ayer el argumento oficial de la Comunidad de Madrid, o el que repite el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, es que no hay vacunas para poner, vacunas de Pfizer, que son las que se les pone a estas personas, a las de más de 80 años y a los grandes dependientes. Ayer mismo vimos que sí tienen una reserva de casi 30.000 vacunas de Pfizer sin poner. Se han ido de vacaciones, han cerrado la vacunación para estos colectivos durante 4 días. Pero hoy el consejero Escudero ha repetido. La atención primaria cierra los días festivos y los fines de semana, como todos conocemos. Nosotros lo que hemos hecho ha sido planificar con las vacunas recibidas. Hemos administrado las vacunas de lunes a miércoles, las que estaban programadas para esta semana. Y por supuesto que el lunes retomaremos, porque ya hay gente citada en los centros de salud para realizar esa vacunación. 10 y 23. Jesús Sánchez Martos, buenas noches. Buenas noches a todos, muchas gracias. Gracias a usted por atendernos. Iba a decir, usted fue consejero de Sanidad en la Comunidad de Madrid de 2015 a 2017 con el gobierno del PP, aunque no del PP, porque usted no milita en el partido, y fue el antecesor de Enrique Ruiz Escudero en la Consejería de Sanidad. ¿Qué opina de que se haya dejado de vacunar durante estos 4 días festivos a los mayores de 80 años y a los grandes dependientes? Bueno, a mí me parece una barbaridad. Yo agradezco muchísimo que me den la palabra en este programa y además que la presentación que ha hecho. Evidentemente yo fui consejero de Sanidad porque me llamó Cristian Cifuentes, con la que me unía y me une una gran amistad hace muchísimos años, nos conocemos en la universidad, pero yo no pertenezco a ningún partido político. Yo sigo siendo libre e independiente y con esa libertad y esa independencia que defiendo, pues quiero manifestar que me parece una gran barbaridad que se haya dejado de vacunar precisamente a la población de mayor riesgo, a los mayores de 80 años y los grandes dependientes, claro. Luego además, si bien es cierto que los centros de salud cierran los fines de semana, es también cierto que durante los fines de semana hay centros de salud de urgencia, que esto es muy importante, porque yo durante ese tiempo de consejero, y sigo haciéndolo en los medios, siempre intento recordar a la gente que no hay que ir al hospital, a urgencias del hospital para cualquier cosa. Tenemos centros de salud que están de urgencias por cada zona de Madrid y que te atienden perfectamente, sin esperas, con profesionales que están perfectamente preparados. Bueno, pues esos centros de salud podrían estar vacunando. En definitiva, yo creo que es una barbaridad, como al principio se hizo, vacunar a los mayores de 80 años en el Isabel Zendal o en el Wanda,
los mayores de 80 años donde se tienen que vacunar es en el centro de salud o en casa si están discapacitados, claro. Sabe usted que su sucesor en la Consejería de Sanidad y bueno, el gobierno Ayuso en general están diciendo que todas las críticas que están recibiendo por esto de la suspensión de la vacunación de los mayores en Semana Santa son críticas políticas, que la oposición va por ellos, que la gente miente? Bueno, la verdad es que desde que comenzó la pandemia es algo que no olvidaremos nunca nadie. He criticado siempre que se politice al coronavirus. Y se está politizando al coronavirus, y que si estas elecciones y las otras, antes Cataluña, ahora Madrid, yo creo que esto es un error que se está cometiendo aquí. No estamos hablando de colores políticos. Yo hoy en mi cuenta de Twitter, pues, en fin, he sido aplaudido y también criticado por decir que es intolerable que no se vacune a las personas mayores de 80 años durante 4 días. Bueno, y entonces me han acusado de que cómo puede ser que un consejero del PP pueda decir esas cosas. Vamos a ver, es que esto no se trata de colores políticos, no se trata del Partido Popular ni del PSOE ni de Podemos, se trata de la vida, se trata de la vida y de la muerte. Y una persona que no esté vacunada es una persona que está en riesgo, pero si además tiene 80 años o más, no es que esté en riesgo, está en un altísimo riesgo de que si la enfermedad llega a su organismo pueda ingresar en un hospital y fallecer. Por lo tanto, mire, que si tienen que descansar los profesionales, hombre, yo soy enfermero y médico y soy el primero que dice que tienen que descansar, pero para eso se pueden hacer turnos. Además, también se han ofrecido los propios farmacéuticos para vacunar desde el principio de la campaña de vacunación, se han ofrecido los profesionales sanitarios del ejército, nos hemos ofrecido los médicos, el Colegio de Médicos abrió un turno de voluntarios que nos quisiéramos apuntar. Yo estoy apuntado desde el principio, en febrero, bueno, pues podríamos estar los voluntarios vacunando, no es tan complicado. Ahora a mí me surge la duda de si cuando lleguen esos millones de vacunas, no volveremos a discutir si tienen que vacunar solo los enfermeros o pueden vacunar otros profesionales, porque es que hoy no puede haber lucha de profesionales. Estamos hoy, cuanto antes vacunemos a todo el mundo, antes estamos asegurando la salud de todos. Jesús Sánchez Martos, exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, le agradezco muchísimo que haya estado esta noche con nosotros y su claridad. Pues yo estoy encantado de estar con ustedes y saben que me tendrán siempre a su disposición con esa libertad e independencia que yo deseo. Muchísimas gracias, de verdad, buenas noches. Gracias. Cuídense. Bastante rotundo, Munarriz. Sí, absolutamente. Le daba rabia, ¿no?, que se le asignara como que su opinión venía determinada políticamente. No, desde luego que no lo viene. Yo creo que todos hemos visto que los sistemas sanitarios no han llegado a ser puestos al 110% como exigía la pandemia, en los momentos en los que se ha exigido, digamos, una actuación más meditada, más estratégica. Los momentos en los que los sistemas sanitarios se han puesto al 110% ha sido cuando el virus ha desbordado las UCIs. Y esa yo creo que es una lección que todas las administraciones tienen que interiorizar de cara al futuro, y es un reforzamiento de los sistemas. La propia Isabel Díaz Ayuso, yo recuerdo que en enero, creo que fue ella misma la que verbalizó: vacunaremos día y noche, de lunes a domingo, si hace falta. Bueno, ella juega con la desmemoria de nuestra sociedad, absolutamente nada le pasa factura, pero dijo eso y parecía muy razonable en aquel momento, un dispositivo extraordinario de carácter permanente para administrar vacunas y que estuvieran administradas al menos el 95-99% de las que nos llegan, ¿no? Pues a pesar de que estamos teniendo problemas con la distribución, no conseguimos poner todas las vacunas que nos llegan al ritmo que nos llegan, y sobre todo en los mayores de 80 años, ¿no? Yo creo que hace bien en subrayar. Pocos entienden, yo creo que también a nivel político pocos entienden las reuniones que se postergan una semana cuando podrían celebrarse mañana, pero en fin, yo creo que pocos entendemos que no está habiendo un ritmo de vacunación más frenético a la altura del desafío. Y en mitad de todo este debate, algo que todavía puede contribuir a enfangarlo más, lo que ha dicho hoy el hombre que coordina la gestión del COVID en Cataluña, Josep María Argimon, ha dicho que Cataluña tendría hoy 7.000 muertos más si hubiese gestionado la pandemia como Madrid, pero que allí la sociedad no lo habría permitido. Argimon en Catalunya Radio. El preu té un preu en morts, clarament. Tiene un precio en muertes, claramente. En Cataluña sería un exceso de mortalidad de más de 7.000 personas, y sobre todo aquí hay una serie de capas intermedias, o bien las instituciones, o bien la sociedad civil, o los opinadores, que no creo que lo hubieran permitido, y creo que la propia sociedad catalana no lo hubiera permitido. Ho haguessin permès, i jo crec que la pròpia societat catalana en si mateixa no ho hagués permès.
Ha medido bien Argimon diciendo esto, Lola, porque son palabras durísimas por lo que atribuyen a Madrid. A ver, yo creo que efectivamente las medidas que se han tomado en Cataluña pues han sido más duras que en Madrid, y que eso realmente es, estoy convencida de que ha permitido que se hayan ahorrado muertes. Pero de ahí a decir, poco menos que la sociedad catalana, pues no sé, cultiva una ética superior por la cual pues no lo hubiéramos permitido, y en cambio la madrileña sí, pues hombre, esto ya sí que me parece que no es medir las palabras, efectivamente. Cada gobierno está decidiendo la estrategia que considera más adecuada en cuanto a cierres de establecimientos, de restaurantes, en cuanto a horarios, aforos, y es responsable de esas medidas que se toman. Aquí es cierto que en algunos momentos las críticas han sido muy duras precisamente a esos cierres, e incluso había gente que consideraba pues que a lo mejor nos estábamos pasando de la raya, puesto que en Madrid continuaban abiertos los restaurantes, o continuaban abiertos muchos establecimientos que aquí estaban cerrados, y que eso económicamente también tiene un coste. Pero bueno, cada decisión tiene sus responsables, y la sociedad los juzga después cuando tiene que expresar su opinión, o cuando tiene que expresar su voto. A mí este tono de superioridad ética o moral, sinceramente, no me parece adecuado. ¿Cómo lo ves tú, Miguel? Es verdad que la curva de Cataluña ha sido mejor que la de Madrid, ¿no? Eso es evidente. O sea, Cataluña, la tercera ola, el pico pues lo tuvo en 330, y en Madrid superó los 500, ¿no? Y toda la tercera ola ha estado Madrid por encima de Cataluña. Y en la segunda ola también. Lo que pasa es que la segunda ola de Cataluña fue más tarde que la segunda ola de Madrid, ¿no? Dicho esto, me parece que hacer luego estas comparaciones son muy arriesgadas, porque luego igual podemos comparar a Cataluña con otra comunidad autónoma o con otra región de Europa y hacer un cálculo parecido, ¿no? Entonces yo creo que es poco constructivo, ¿no? Yo creo que lo suyo sería evaluar cuáles han sido las medidas que han funcionado y las que no han funcionado, y cuál es el momento óptimo para tomar esas medidas. Es decir, algo que nos sirva para el futuro, o que sirva para otras regiones o para otras zonas del mundo, ¿no? Avanzar en esa dirección, más que en decir gracias a nosotros se han salvado tantas vidas con respecto a Madrid. Bueno, pues a lo mejor si comparas Cataluña con otra región de España, pues alguien podrá decir, pues gracias a nosotros nos hemos salvado no sé cuántas vidas con respecto a Cataluña. No me parece, la verdad, muy constructivo. Venga, un minuto y nos vamos a ir a Sevilla. Hoy ha sucedido allí algo tremendo. 2.000 personas han ido. Hora 25. Aimar Bretos. Hoy hemos comprobado cómo el ansia por vacunarse y por estar protegido cuanto antes es terreno abonado para los difusores profesionales de mentiras y noticias falsas. Hoy miles de sevillanos han ido a vacunarse sin cita previa por un bulo. Yo sé que cuando llegamos estaba al final yo que sé, había por lo menos 600, 700 metros de cola. Yo he recibido esto sin cita, solo con su DNI y su tarjeta sanitaria. Hay vacunas. Y hemos venido y como no tengo cita, pues no me han vacunado, me han dicho que no, que ya me avisarán, que ha sido un bulo. Miles de personas han formado una cola larguísima a las puertas de un polideportivo de Sevilla por culpa de una noticia falsa que ha ido circulando por WhatsApp y que animaba a los ancianos a ir a ese punto de vacunación porque les iban a vacunar sin cita. David Moreno, buenas noches. Buenas noches, además, ¿qué tal? Director del Plan de Vacunación de Andalucía. ¿Cómo lo han vivido ustedes? Bueno, la verdad que un poco asustado incluso, ¿no? Porque este tipo de aglomeraciones nos da muchísimo miedo, ¿no? Con el tema de los contagios. Son precisamente personas muy vulnerables, son personas mayores las que se agolpan allí, y evidentemente todo esto está muy bien controlado a día de hoy, las citas, los horarios, las colas, para que esto llegue y nos pueda enturbiar una campaña de vacunación, ¿no? Entonces, bueno, con preocupación, pero gracias a toda la colaboración que ha habido por parte de los profesionales, Protección Civil, Policía, la verdad que se ha podido salir airosos, pero evidentemente es un toque de atención a que esto no se pueda volver a ocurrir, ¿no? Que la gente haga este tipo de bulos a través de redes sociales, aprovechándose de gente que tiene muchísima
muchísimas ganas de vacunarse, la verdad que es totalmente deleznable. ¿Han podido averiguar cuál es el origen de ese bulo? Se está estudiando a nivel de la policía, se ha puesto una denuncia, al parecer son 2 posibles WhatsApp los que se han colado durante el día de hoy en Sevilla y han tenido mucha difusión. Otras veces, por lo mejor, este tipo de cosas no llegan a difundirse mucho, pero en este caso sí ha tenido mucho calado y ha habido muchísima gente que ha ido, como habéis comentado. ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente calculan que hay? Aproximadamente más de 2.000 personas sin cita han ido, sí. Y otras se han ido yendo porque se les ha ido diciendo que no se les iba a atender si no tenían cita y probablemente hayan sido incluso más, ¿no? Pero se está estudiando a nivel de la policía. ¿Ha habido personas que han ido sin cita pero a las que sí se les ha vacunado? A ver, sí, porque viendo un poco la situación que había, la tensión que había, el tipo de personas que eran personas mayores, muchas de ellas que están incluso en grupos de vacunación actual. Pasa que no les tocaba todavía, pues al final se ha tirado de profesionales sanitarios que estaban en sus casas, descansando, han ido, hemos sacado dosis de lo que había guardado para la semana que viene y bueno, se ha aprovechado para hacer vacunación de una parte, sobre todo la gente más mayor, pues al final se han vacunado, ¿no? ¿Y esto no puede alimentar el efecto llamada ante posibles futuros bulos? El hecho de saber que, bueno, al final si vas, pues te la ponen. Lo hemos pensado, ¿no? Y efectivamente era la otra opción que había, ¿no? Pero en esta situación, pues ha decidido así, eran personas mayores la mayoría, se va a avisar de que esto no vuelva a ocurrir, se va a dejar muy claro que la gente no pueda acudir sin cita a la vacunación y esto ha sido una cosa totalmente excepcional y que en principio no se va a tener que repetir. ¿Cómo se explica a usted que haya gente que se dedique a jugar o a joder con un tema tan sensible? Pues la verdad que es difícil encontrar una explicación, ¿no? Y lo peor es que no es la primera vez, ¿no? Que ya otras veces ya no han hecho jugadas parecidas, incluso al contrario, diciendo que no había vacunas en algunos de los sitios donde se estaba vacunando y había vacunas. Y hay gente que no ha ido porque se les había avisado de que no había vacuna y que no se les iba a vacunar y se han quedado algunas veces algunos sitios sin poderse poner esas vacunas porque no iba la gente a la cita. O sea que hay para todo y la verdad que es lamentable. Yo la verdad que creo que no hay palabras para explicar esto. ¿Se están encontrando problemas a la hora de localizar a las personas más mayores? Yo qué sé, porque no cogen el teléfono, porque no lo sé. ¿Se están encontrando algún tipo de problema? Sí, efectivamente. A ver, es una población, quizá la población más difícil a veces de localizar, con más brecha digital. En algunas ocasiones pues no tienen teléfono, o si lo tienen pues no lo usan, y en otras ocasiones pues no está. Directamente no tenemos los teléfonos actualizados porque son personas que no han tenido contacto hace mucho tiempo con el sistema sanitario, porque vienen de otros seguros privados y no hemos conseguido los teléfonos y estamos haciendo incluso captación a través de redes sociales precisamente y a través de los distritos sanitarios estamos haciendo captación de todas esas personas que nos está costando un poco más localizarles y esperemos que sí, que al final se puedan localizar. Seguramente conforme vayamos bajando en edad de vacunación este problema será menor, seguramente tendremos los teléfonos mucho más localizados, pero en estas personas mayores era algo esperable y estamos intentando que se quede en lo mínimo posible. En cualquier caso, además, allí en Andalucía va muy rápido con la vacunación de las personas de más de 80 años. Es la comunidad que a un mayor porcentaje de gente de esa franja le ha puesto ya por lo menos una primera dosis, también la pauta completa, pero con una primera dosis tienen ya, según los datos de esta tarde, al 95% de la población de esa franja vacunada. Efectivamente, la verdad que se ha hecho una gran labor por parte de toda la red de profesionales para captar, llamar y vacunar a todas estas personas mayores de 80. Era la prioridad más importante que teníamos en este último mes, intentar que se vacunara la población que tiene mayor riesgo de mortalidad. Lo teníamos clarísimo, que teníamos que correr mucho. Y comentaba antes que hay gente que todavía no hemos localizado, pues todavía estamos nerviosos intentando localizar y llegar a ese 100%, como sea, lo antes posible. ¿Se están encontrando alguna resistencia en ese colectivo, por ejemplo, con el tema de AstraZeneca? Gente que diga, no, es que he escuchado en la tele, en la radio, que es todo a trombos. Bueno, la gente mayor se está vacunando toda con vacuna de Pfizer y Moderna. Es verdad, sí, la AstraZeneca es para y además, sí. Exactamente. La gente mayor, de todos modos, está respondiendo fenomenal. Son gente que está deseando vacunarse y bueno, y el ejemplo de hoy pues está clarísimo, ¿no? La gente se incita allí corriendo para vacunarse, ¿no? Con gente joven sí estamos viendo algún tipo de reticencia en algunas personas para vacunarse de AstraZeneca, pero a pesar de todo está habiendo una muy buena vacunación. Pero es un porcentaje sustancial el de gente muy poco. No. Es poco, no es tanto. Y yo creo que incluso conforme van pasando los días, probablemente esa ansiedad irá bajando y muchos de los que a lo mejor dudan ahora
sobre vacunarse, yo creo que sí que se vacunarán finalmente. O sea que yo creo que al final esto se irá relajando un poco y viendo un poco que al final pues no está claro, ¿no?, que sea un efecto secundario real el tema de los trombos, y que en el caso que ocurra pues se ha visto que son casos muy muy esporádicos, y evidentemente da mucho más beneficio el vacunarse y el no pasar COVID en la población que el posible riesgo. Director, ¿cuándo se va a poder vacunar a las personas de entre 70 y 79 años, que son las que están ansiando poder vacunarse porque ven que el resto de franjas de edad empiezan ya y se han quedado ahí en una tierra de nadie? Vamos a empezar ya en breve. De hecho, en Andalucía la semana que viene ya empezamos a vacunar a las personas entre 78 y 79 años. Van a ser las primeras cohortes de personas que se van a vacunar de esa franja de edad, y esperemos bajar poco a poco, rápidamente, año a año, y eso evidentemente pues será gracias a que lleguen muchas dosis de vacunas. Si lleguen muchas dosis, correremos más rápido y podremos vacunar a toda esa franja de edad. A nivel nacional, le pregunto, con honestidad, director, ¿usted creía que al cierre del primer trimestre íbamos a tener vacunadas solo al 7% de la población española? Hombre, la verdad que nosotros éramos bastante... teníamos bastante claro que van a venir muy pocas dosis de vacuna en estos primeros meses. Eso lo sabíamos porque ya nos habían avisado, y que el segundo trimestre sí sería una época de más dosis de vacuna. Es verdad que a pesar de todo el esfuerzo que se hace, de todas las dosis de vacuna que se ponen todos los días, cuando uno ve esas cifras de un 7, 8, 10%, la verdad que se le cae un poco el alma al suelo. Pero bueno, es la parte que toca, es la primera fase de la vacunación, y tenemos que correr mucho más. Ahora, cuando nos lleguen más dosis, está claro que hay que poner todo lo que llega, como yo creo que estamos haciendo, y así conseguiremos subir mucho más rápido el porcentaje de vacunación. Usted es pediatra, además de director del Plan de Vacunación de Andalucía, es pediatra. Me consta que los pediatras están bebiendo toda la literatura científica que encuentran sobre los progresos con las vacunas. Esta semana hemos conocido que la de Pfizer tiene una efectividad del 100% en los adolescentes de entre 12 y 15 años. Entiendo que como pediatra ansía, ¿no?, que llegue ya la vacuna para los más pequeños. Hombre, la verdad que sí, pero está tan clara la vinculación del COVID y el COVID grave a la gente mayor, que la verdad que, aunque soy pediatra, pienso que lo más importante es vacunar a la gente mayor. Ya llegará la vacunación de los niños y los adolescentes, que es verdad que algún caso sí que de vez en cuando hay, ¿no?, y evidentemente con la vacunación se evitará, pero la prioridad máxima son la gente mayor. O sea que esa es ahora mismo lo que tenemos que volcar todo el esfuerzo es en ellos, sobre todo. Si hoy pudiéramos volver a diciembre, director, y pudiéramos volver a planificar de nuevo todo el operativo de las vacunas y todo el reparto, ¿cree que algo se podría haber diseñado distinto para tener mejores resultados? Probablemente vacunar por edad hubiese sido quizá lo más rápido y lo más sencillo, ¿no? También, ¿no? El haber empezado a vacunar por grupos profesionales, es cierto que enlentece mucho la vacunación, crea muchísimo también nerviosismo en la sociedad, porque a mí me ha tocado y a él no, y al contrario, y yo creo que seguramente, como han hecho otros países como Reino Unido, han ido vacunando casi nada más que por tramos de edad, y eso hace mucho más sencillo y no crea tanta distorsión social, ¿no? Quizás es lo único que hubiese cambiado. De todos modos, al final, al menos en Andalucía estamos poniendo todo lo que llega, o sea que al final sacamos esfuerzo y tiempo para poner todo lo que llega. Pero cuando dice que están poniendo todo lo que llega, es que no hacen una reserva por si acaso se rompen las cadenas. Hacemos una mínima reserva. Simplemente esa reserva va sobre todo dedicada a poder vacunar el lunes, porque nosotros la mayoría de las dosis nos llegan los lunes y llega durante el día, y es el martes cuando empezamos a repartir esas dosis que llegan el lunes. Si no guardamos una pequeña reserva, no tenemos dosis para poner el lunes, y la verdad que desperdiciar el lunes sin vacunar no parece una cosa normal aquí en esta campaña, ¿no? O sea que una pequeña reserva, pero prácticamente llegamos a un 95% de todo lo que nos llega. Al sábado domingo ya hemos llegado al 95% de todo lo que nos ha llegado, ya puesto. David Moreno, director del Plan de Vacunación de Andalucía, le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Buenas noches. A vosotros, buenas noches. Venga, Munarriz, por cercanía territorial, conclusiones. A mí la noticia de hoy me ha pillado fuera de juego. Yo vivo cerca, no he podido ir. Ya del bulo.
de estos sábados que tomas decisiones temprano que te desconectan completamente del trabajo. Pero era un día para acercarse. Allí había una muestra perfecta, y me salgo del carril sanitario, ahí había una muestra perfecta de investigación sobre el éxito de los bulos, es decir, adultos alfabetizados que llevan a sus padres mayores de 80 años a una convocatoria que les ha llegado por WhatsApp, pero por WhatsApp con el reenviado, o con el reenviado muchas veces. Para mí, al margen de lo sanitario, es un ejemplo emblemático de la portentosa fuerza del bulo a la hora de conformar la opinión pública. Es decir, hacen falta instituciones informativas potentes y de referencia, porque cuando te dicen que hay gente que le llega un enlace de, no sé, Mediterráneo Digital contando no sé qué entrada masiva de inmigrantes, dices, a ver qué desastre, pero cuando lo ves comprobado en miles de personas acudiendo a una cita convocada de una manera absolutamente inverosímil para una vacunación, y luego anotado a pie de página la decisión que sobre la marcha ha tomado la Junta de Andalucía de efectivamente vacunar a algunas de las personas que habían decidido desplazarse allí, ¿no? Con ese carácter informal de vacunas que son una decisión que yo creo que cualquiera puede comprender en un contexto de ese tipo, pero una decisión que tiene también un punto controvertido, por esto que le preguntabas, ¿no? El posible efecto de llamada. Me consta que había una cierta inquietud con la posibilidad de que eso se interpretase como como un mensaje en el de, bueno, acércate, que al final si nos sobra algo pues te lo vamos a poner. Yo creo que en caliente es una decisión que se puede comprender, pero que tenía un punto controvertido. Es increíble, Lola, que pueda pasar algo así, que haya quien organice algo así, además que no se adivinan claramente los fines, porque no hay un fin económico detrás, no lo sé. Es una gran crueldad, la verdad, y además efectivamente no es la primera vez que les pasa, porque se han difundido bulos anteriormente en Andalucía. Lo comentaba el entrevistado sobre más que para que fueran, para que no fueran, ¿no? La verdad es que vivimos en una sociedad tan sobreinformada que a veces te sorprende, ¿no?, que la gente pues no sepa en determinados momentos, cuando les llega este tipo de mensajes por WhatsApp, no pueda discernir si eso es, no sospeche como mínimos, ¿no? Si eso es cierto o no, y bueno, pues haga una llamada al CAP o intente informarse de otra forma. Es muy sorprendente, pero ocurre, y nos da una idea de todos esos bulos que circulan a veces por redes sociales o por WhatsApp sobre muchísimas otras cosas, la gran repercusión que en el fondo acaban teniendo, ¿no? A mí de la entrevista también me ha interesado mucho el tema del aprendizaje, ¿no?, que vamos adquiriendo, o que las instituciones van adquiriendo en esta pandemia, porque es verdad que la decisión de vacunar a determinadas profesiones pues sí que ha provocado suspicacias sociales, ¿no? El ver cómo, pues porque alguien es policía, o claro, se puede entender, ¿no?, en el plano teórico, pero después socialmente eso es difícil de digerir, y es cierto que seguramente pues por edades, por tramos de edades, todo el mundo lo entiende, es muy sencillo, y hubiera sido más efectivo. En fin, son los aprendizajes de todo esto que vamos pues sobre día la marcha, día. Prueba-error, no es otra cosa. Miguel. Bueno, prueba-error, pero también se dijo. Y a veces mucho error. Claro, mucho. No, es que mucha gente dijo hay que hacerlo por edades. Y de hecho en el modelo, digamos, anglosajón se hace por edades, ¿no? Y aquí es verdad que tenía que haber la excepción de los sanitarios de primera línea, los de primera línea, no todos los sanitarios, ¿no? Y los cuidadores en las residencias, etcétera, ¿no? Yo me he encontrado, perdona Miguel, me he encontrado, por ejemplo, con algunos policías, en mi caso Mossos d'Esquadra, que están haciendo tareas administrativas y están vacunados. Y claro, sí, claro, pues conocemos todos a personas mayores de 80 años que no lo están, ¿no? Claro. Quitando los de primera línea se tenía que haber hecho por edades. Y además por edades sí que puedes hacer una convocatoria incluso en un periódico, en una radio, en un medio de comunicación o en las redes sociales, diciendo mañana toca a los de entre tal fecha de nacimiento y tal fecha de nacimiento, y punto. Pero claro, cuando vas a otro modelo, digamos con cantidad de excepciones, de casos raros, que no es estrictamente por edades, es cuando tienes que hacer una convocatoria personalizada, ¿no? Y yo creo que el error de comunicación es no haber dicho, señores, ustedes se van a vacunar a partir de una convocatoria
individualizada, personalizada. Y si hay alguien que no puede recibir el mensaje por lo que sea, porque no se dispone del teléfono móvil, o porque es donde, por lo menos a mí me ha llegado el mensaje y a toda la gente que yo conozco, o por lo que sea, entonces esa gente tendrá que, o sus familiares, acudir a llamar a un centro de salud y que ahí se le facilite la fecha. Pero creo que el error viene primero de una falta de comunicación correcta sobre que la vacuna tiene que ser, el anuncio de la vacuna personalizada, la fecha, y segundo, el no haber seguido un orden estricto de edad. Venga, los de 90, venga, los de 80, venga, los de 70, es decir, para abajo, para abajo, para abajo. Además, que todo el mundo lo claro, entiende. Como se ha dicho, que todo el mundo lo entiende, claro. Y es objetivo y es sencillo y muy como fácil de comunicar. Además se ha mezclado con el tema de AstraZeneca y ha habido un momento de absoluto desconcierto por el cual se están vacunando a personas de 60 antes de las de 80, en fin. Todo ha provocado una confusión aún mayor, ¿no? No solo de 60, sino ahora mismo... yo he puesto... ¿Sí? En Twitter he puesto el caso de mi familia, yo tengo tus hermanos, ¿no? Pero, sí, yo tengo uno de 77 que me decía ayer, oye, yo quiero tu vacuna, tal y cual, que tengo 77, luego tengo una de 66, que no la ha llamado nadie a la pobre tal, una de 65, que ya se ha vacunado, y yo que tengo 63, que me vacuno el sábado. Entonces, claro, es que esto no hay quien lo entienda, o sea, sí sabemos por qué es, por lo que estabas comentando, de que si AstraZeneca a partir de esta edad no, tal y cual, pero esto, en el fondo, es que esto no hay quien lo entienda. O sea, la gente está absolutamente hay una contradicción total, que si uno va a la tabla de los datos, ve que ahora mismo en España hay un mayor porcentaje de gente entre 18 y 24 años vacunada que entre 70 y 79 años. Hay más porcentaje de chavales vacunados que entre 70 y 79 años. Un ejemplo muy claro que tampoco se acaba de entender. ¿Por qué los profesores de primaria, por ejemplo, están vacunados y en cambio los profesores universitarios, cuando se han cansado de decirnos que los jóvenes universitarios, que en fin salían más y que tenían mucha relación social, se contagiaban más, no están vacunados, ¿no? O sea, es que dentro del mismo esa es muy buena pregunta, esa es muy buena pregunta. Bueno, es que, no sé, es muy desconcertante. Dejadme contaros un par de cosas más derivadas de la pandemia. Las buenas noticias no abundan en este campo, así que hoy, nos hemos querido fijar en una que consideramos que es positiva. Ayer desde Baleares haya nacido Bruno, el primer bebé de España que nace con anticuerpos contra el coronavirus porque a su madre la vacunaron durante el embarazo. Ana Corbatón. Ella, la mamá, trabaja como anestesista en el Hospital Can Misses de Ibiza, así que ha sido una de las primeras en recibir la vacuna. Se la administraron durante el tercer trimestre del embarazo y el feto consiguió desarrollar una respuesta inmune. En el momento del parto sacamos una analítica tanto a la mamá como al bebé de sangre de cordón. Tienen una cantidad importante de anticuerpos. En la mamá el valor ronda los 8.000 y en el bebé los 5.000. Es Raquel Gascón, coordinadora obstétrica del hospital donde dio a luz, que explica también que ahora están esperando a ver si esta inmunización se repite también en 2 sanitarias que fueron vacunadas en el tercer trimestre del embarazo y que van a dar a luz en los próximos días. Quieren ver si sucede algo similar a lo que ocurre con la vacuna de la tosferina, que también se administra a las mujeres gestantes en el tercer trimestre. Este caso se suma al que conocimos solo hace unos días, el primero del mundo, una sanitaria de Florida, de Estados Unidos, que se vacunó cuando estaba de 36 semanas. En las vacunas aprobadas hasta ahora no se había incluido a mujeres embarazadas en los ensayos, así que no está claro todavía cuánto tiempo van a ser inmunes al virus estos bebés. Y hoy hemos conocido una noticia en la derivada de la pandemia que no tiene nada que ver con las vacunas, sino que tiene que ver con nuestros hábitos de trabajo. Una noticia muy llamativa. Google ha comunicado a sus trabajadores en Estados Unidos que inicia el proceso para volver progresivamente a las oficinas. Es muy llamativo que el rey de Internet empiece a revertir el teletrabajo, el trabajo online, no del todo, pero lo revierte. Corresponsal en Washington, Marta Delvado, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Si a partir de este mes los trabajadores de Google tendrán la opción de regresar a la oficina de forma gradual, con mascarilla y distancia de seguridad obligatoria y siguiendo el control de aforo recomendado por las autoridades sanitarias de cada estado. El objetivo de la compañía es que todos sus trabajadores vuelvan a las oficinas de manera segura en septiembre. Otras grandes empresas también han abierto sus oficinas o lo contemplan próximamente según avanza la vacunación. Facebook, por ejemplo, ha comunicado a sus empleados que su sede en Menlo Park, en California, abrirá en mayo y Uber lo ha hecho ya en San Francisco. Twitter, sin embargo, ha permitido a sus empleados trabajar desde casa de manera indefinida.
Hora 25. Aimar Bretos. Vox ha presentado esta tarde ante el Tribunal Supremo una querella por prevaricación contra el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, después de que la Audiencia Nacional condenara ayer al Ministerio a readmitir en un altísimo cargo de la Guardia Civil al coronel Diego Pérez de los Cobos. La sentencia era muy dura. Acusa al departamento de Marlaska de haber destituido a Pérez de los Cobos por negarse a saltarse la ley. La sentencia da por bueno básicamente la versión de Pérez de los Cobos, que lo echaron porque no informó a sus superiores de una investigación de la que no podía informar a sus superiores, que era la investigación sobre la autorización de la manifestación feminista del 8 de marzo del año pasado. La jueza que llevaba ese caso, lo terminó archivando, pero la jueza que en aquel momento llevaba ese caso, Carmen Rodríguez Medel, les había dado a los guardias civiles la orden de no informar hacia arriba, digamos, a los que actuaban como policía judicial y también a los jefes operativos de estos, que era el caso de Pérez de los Cobos. El propio Ministerio del Interior dejó por escrito, en el documento en el que le comunicaron a Pérez de los Cobos que lo destituían, en ese documento dejaron por escrito los de Interior el reproche de no haber informado del desarrollo de investigaciones. Y es precisamente eso lo que le reprocha la Audiencia Nacional al Ministerio del Interior, el hecho de que destituyeran a Pérez de los Cobos por no informar a sus superiores. La sentencia, ya se la detallamos ayer, no es firme. Interior va a recurrir, pero es un golpe jurídico, también político, muy duro para el ministro, por cierto, juez. Y llama la atención que todo el día de hoy nadie del gobierno haya respaldado en público a Grande Marlaska frente a las críticas de la oposición que insisten en que tienen que dimitir. Óscar García, buenas noches. Hola Aimar, buenas noches. Sí, de momento tanto la Moncloa como el Partido Socialista guardan absoluto silencio después de la auténtica catarata de críticas que le está cayendo en las últimas horas a Marlaska por parte del PP, de Vox y de Ciudadanos. Una catarata que viene hoy mucho más crecida tras la decisión de Vox de presentar una querella ante el Supremo acusando al ministro de los presuntos delitos de obstrucción a la justicia, represalias y prevaricación tras el cese de Pérez de los Cobos. Vox extiende la querella también al secretario de Estado de Seguridad, a Rafael Pérez, y a la directora de la Guardia Civil, María Gámez. El Partido Popular y Ciudadanos insisten hoy en que Marlaska tiene que dimitir o ser cesado más pronto que tarde. Cuca Gamarra, PP, Edmundo Val, Ciudadanos. No podemos seguir en esta situación y hoy no puede pasar que el ministro Marlaska abandone el gobierno de España. Y si no lo hace a través de su dimisión, debe de ser a través del cese por parte de Pedro Sánchez. Arbitrariedad, sin más. No es discrecionalidad, es arbitrariedad, son decisiones despóticas. Se le dieron órdenes de cumplimiento ilegal. La oposición añade que además Marlaska debería marcharse no solo por el asunto de Pérez de los Cobos, también por el de la patada en la puerta de las fiestas ilegales y por el acercamiento de varios presos de ETA en los últimos días. Bueno, silencio a esta hora de Grande Marlaska y silencio a esta hora del resto de miembros del gobierno mientras la oposición pide la cabeza política del ministro. Lola. Bueno, el ministro no está en una posición precisamente de fuerza. Es verdad que no es uno de los ministros, digamos, más populares dentro del gobierno. No gusta, por ejemplo, pues a la ministra de Defensa o a los miembros de Podemos. A la ministra de Defensa, por cierto, déjame contar esto, que le han intentado preguntar de todas las maneras posibles los periodistas esta tarde cuando ha ido a vacunarse al Wanda, porque le tocaba a las 8:30, los periodistas antes de que entrara, ya han metido el micrófono después de que se vacunara, le han vuelto a meter el micrófono preguntándome por la Marlaska y ella solo ha repetido: yo he venido aquí a hablar de vacunación y a vacunarme. Vamos, se lo ha evitado expresamente. Claro. Luego es verdad que no le llega en el mejor momento todo esto porque, bueno, pues comentabais lo del tema de las fiestas, el tema... Yo diría que el tema del acercamiento de presos no sería tanto una cuestión tan... Bueno, pues tan responsabilidad suya. Esto es una cuestión de política del gobierno y del presidente. Pero también el tema de la inmigración en Canarias también le afecta. En fin, creo que está en una situación bastante comprometida. Al fin y al cabo no es una sentencia firme, pero es una sentencia de la audiencia bastante clara. No es algo que se preste a demasiadas interpretaciones. Supongo que el presidente lo mantendrá en el puesto hasta que la sentencia sea firme, pero claro, esto puede dar lugar a una acusación por prevaricación y no es menor en el caso de un ministro que
que ocupa un ministerio que, por otra parte, en fin, vamos de mal en peor, o sea, o de mal a mal. Quizá no a peor, porque las tropelías que se han cometido en este ministerio anteriormente me parecen incluso bastante más graves. La policía patriótica, el caso Kitchen, los informes falsos de la UDF, en fin. Es que lo que llega a pasar en el Ministerio del Interior en los últimos años es muy grave. Muy grave. Miguel. Sí, la verdad es que es un tema muy, muy delicado. Yo sí que estoy de acuerdo que hay que esperar quizás a la sentencia firme para, si se confirma, digamos, esta sentencia que es muy dura de la audiencia, sí que yo creo que sí que tendría que dimitir o ser cesado, ¿no? Y mientras tanto yo creo que sí que debería decir algo. Se puede recurrir perfectamente a la sentencia porque es una sentencia muy muy dura, es cierto, y me parece bien que la hayan recurrido y se puede esperar a que dictamine el Supremo, pero creo que mientras tanto algo sí que debería decir el implicado, digamos, ¿no? Y de los hemos invitado al temas, ministro a estar aquí, lo hicimos anoche y lo hemos hecho hoy y ha declinado la oferta. Pues eso yo creo que ahí se equivoca. Yo creo que algo debería decir, vamos, lo que vaya a decir en el recurso, ¿no? Básicamente, porque digo yo que el recurso pues era algo razonado, ¿no? Evidentemente, ¿no? Un recurso razonado, pues ese mismo razonamiento que presenta ante el Supremo lo podía comunicar, digamos, con palabras menos técnicas a la opinión pública, para un poco que la opinión pública tenga la otra versión, porque como tú muy bien has dicho, Aimar, al principio, es que realmente la sentencia es prácticamente idéntica a una versión de lo que ocurrió, ¿no? Y nos falta, por lo menos a mí, nos falta quizás la otra versión. Es que la otra versión no la hemos oído, ¿no? En ningún lado, ¿no? Y entiendo que en ese recurso estará la otra versión, y a mí sí que me gustaría escucharla, ¿no? Hay una cosa, Ángel, te doy la palabra ahora. Sí. Evidentemente es una sentencia que no es firme y hay que esperar a que lo sea. Pero todo apunta a que esto va a ser como la gota china, porque el año político ha empezado, la oposición va a seguir exprimiendo este tema la semana que viene, la siguiente. Después llegará el momento en el que se tenga que llevar a cabo la ejecución provisional de la sentencia, porque Pérez de los Cobos tenía la potestad de pedir o no que lo reingresaran en el mismo puesto automáticamente, sin esperar a que la sentencia fuera firme, y tiene toda la intención de pedirlo. Su entorno nos dice que lo va a pedir, la ejecución provisional de la sentencia. Así que Interior tendrá que restituirlo en ese altísimo cargo de la Guardia Civil, cosa que además se va a vender por una parte de la política y por una parte de una parte mediática como el regreso de un héroe. Estos eran los aplausos de las concentraciones que se montaron frente a la comandancia de la Guardia Civil cuando lo destituyeron. Bueno, veremos, Muna Arriz, qué sucede el día que regrese, dentro de unas semanas, convertido casi en una estrella del rock para quienes detestan este gobierno. Bueno, supongo que será si él pide efectivamente su reingreso. No sé si lo ha hecho todavía con carácter provisional, porque si se reincorpora se expone, suena una hipótesis un poco rocambolesca, pero es posible, se expone a que lo cesen, ¿no? Es decir, aquí el problema ha estado también en las justificaciones que se dieron para el cese, tanto como en el cese en sí. Para mí la noticia ahora mismo es el silencio clamoroso, y en que la oposición evidentemente ha olido miedo. Porque ese silencio huele a inquietud, y entonces el tema va a dar mucho más de sí. Yo creo que este es un asunto que o sales convincentemente con algo claro que decir, o es un asunto que no va a dejar de crecer, y ahora mismo está por ver efectivamente si se presenta un recurso y con qué nivel de argumentación y con qué credibilidad esa argumentación, y si efectivamente se solicita esa reincorporación y se hace efectiva, que eso sí situaría en una posición muy incómoda al ministro. Supongo que lo que está ocurriendo ahora es que el Ministerio está trabajando en cuestiones que no tienen que ver con la comunicación, sino con la resolución de aspectos propiamente ejecutivos del escenario que genera esta sentencia. Yo creo que mientras la sentencia no sea firme no va a ocurrir nada, en el sentido no me parece verosímil que el ministro pierda su puesto ahora mismo, pero evidentemente el silencio huele. Conste, Aimar, que en fin, que no lo que he dicho antes, no hago una defensa de Pérez de los Cobos, que me parece que, en fin, que ahora se le vaya a tratar como héroe, teniendo en cuenta la ineptitud con la que actuó en el tema del referéndum de Cataluña, también tiene su miga la cosa.
Quería traer a esta mesa, bueno, las declaraciones que hemos escuchado hoy en la precampaña de Madrid, a Ángel Gabilondo explicando que él no veta, como se ha podido plantear, que él no veta a Pablo Iglesias, o como dice él, a este Pablo Iglesias, sino que es algo así como un llamamiento a la moderación lo que hace él. Que se eviten extremismos, y yo lo que he señalado es el espacio en el que queremos impulsar y lograr esa mayoría, evitando los extremismos. Y yo espero que quienes estén en posiciones extremistas pues o dejen de estarlo o busquen más bien el camino para incorporarse a un proyecto de progreso para Madrid. Esta mañana en Hoy por Hoy la candidata de Más Madrid, Mónica García, insistía en que si suman los tres partidos de izquierda van a entenderse. No estamos para vetos, no creo que estemos ahora mismo para líneas rojas entre las fuerzas progresistas y las fuerzas que queremos un gobierno decente. Por lo menos desde Más Madrid no vamos a poner ninguna línea roja a todos aquellos que realmente quieran reconstruir Madrid de otra forma. Una línea muy parecida a Pablo Iglesias hoy en el acto de presentación oficial de su candidatura. Es que no entendemos ya que el mayor factor de desmovilización del electorado progresista es cuando ven a las izquierdas pegarse entre ellas. En cada entrevista que me hacen intentan buscarme las vueltas para que diga algo contra las demás candidaturas progresistas. Ni una palabra van a encontrar de Unidas Podemos contra las candidaturas que son necesarias para que armemos un gobierno. En ese acto a Pablo Iglesias le ha acompañado la vicepresidenta del gobierno, ya vicepresidenta tercera del gobierno, Yolanda Díaz. Ayer ya en su toma de posesión, tanto ella como Yone Belarra dedicaron buena parte de sus discursos a elogiar exhaustivamente a Pablo Iglesias, le atribuyeron casi en persona la creación del escudo social del gobierno en esta pandemia. Hoy Díaz ha llegado a loar, así como vais a escuchar, a Iglesias, ha llevado esas loas a puntos ya llamativos. Pablo es capaz de cambiar la historia de nuestro país, pero el Pablo que más me gusta es el Pablo de verdad. Ese Pablo que está peleando ahora y lo está demostrando por su gente, por su pueblo. Ese Pablo que nos ha demostrado también que podíamos gobernar para la gente desplegando el mayor escudo social, no lo olvidéis, que hemos tenido. Este es el Pablo que construye, otros destruyen. El Pablo de la construcción, no el Pablo de la impugnación. Es el Pablo que nos hace maravillosas, que nos hace sentir afectos. Él nos ha dado una lección más. Hay un punto, Lola, casi de devoción espiritual, de deidad casi, ¿no? Pero era como, no sé, tenía como una doble interpretación, porque hay un Pablo, digamos, bueno y un Pablo un poquito demonio. No, a ver, yo creo que realmente... por cierto, que Pablo Iglesias hace tiempo que no hace mítines porque estaba muy afónico. Supongo que hacía ya bastante tiempo que no practicaba, pero que el reparto de papeles yo creo que es lógico. Vamos a ver, Gabilondo lo que está buscando evidentemente es el voto de Ciudadanos, y lo que tienen que hacer Unidas Podemos y Más Madrid, siguiendo todos los cánones de manual de una campaña electoral en este caso, es pues buscar el voto de izquierdas, explicando que no se preocupen, no hace falta que voten que hagan el voto útil hacia los socialistas, porque nosotros nos pondremos de acuerdo con los socialistas. Por tanto, es un reparto de papeles. El propio Pablo Iglesias ya dijo que, bueno, pues que Gabilondo se concentre en el voto de centro, que ya nos ocupamos nosotros del resto del voto de la izquierda, ¿no? Y yo creo que el propio Gabilondo, pues cuando decía que no iba a pactar con Pablo Iglesias, o cuando decía que no iba a subir los impuestos, lo que está intentando cultivar efectivamente es intentar recabar el máximo voto de Ciudadanos que se pueda quedar huérfano en estas elecciones para su partido. Me parece lógico, vamos, no. De momento no se han roto, no se han colocado líneas rojas irreversibles que puedan impedir que después haya pues acuerdos entre la izquierda en su globalidad, ¿no? Lo de los impuestos que mencionaba Lola, ¿qué os parece? El hecho de que el Partido Socialista haya anunciado ya que no va a tocar los impuestos, a pesar de que lleva muchísimo tiempo criticando el sistema fiscal que existe en Madrid, por el cual es la comunidad de toda España en la que los ricos menos pagan. Sostiene ahora Gabilondo que no es el momento, porque en caso de llegar a la Comunidad de Madrid, el Partido Socialista lo haría por un breve espacio de tiempo, sería solo lo que queda, la mitad que queda de la legislatura, y que ahora, con 2 años por delante y que en plena pandemia, no es el momento de ponerse a tocar ese andamiaje fiscal que ha ido montando el PP en los 26 años que lleva en la Comunidad de Madrid, que precisamente redistributivo no es, pero dice
del PSOE que no es el momento. ¿Cómo lo ves, Munarriz? Bueno, técnicamente puede tener parte de razón, porque efectivamente estas elecciones se desarrollan en un momento en el que te dejan muy poco margen posterior. Habrá que centrarse en la administración de los fondos que llegan de Europa, si lleguen, crucemos los dedos, si llegan bien, pero técnicamente tienen razón. Ahora, de fondo, ¿qué hay? Hay una evitación de un debate central, es decir, hay una cesión del protagonismo en el marco del debate sobre impuestos a Isabel Díaz Ayuso, y Vox al día siguiente le respondió además Vox, que salió a hablar del impuesto de sucesión. Es decir, debate sobre fiscalidad va a haber en la campaña. Entrar diciendo que no lo vas a tocar es en cierta manera inhibirse de una cuestión que es central, porque además Madrid no es solamente Madrid es la comunidad autónoma más importante de España junto a Cataluña a la hora de definir cuáles son las coordenadas políticas, a la hora de definir cuáles son los debates que se forjan, es decir, y ver al candidato del Partido Socialista en el arranque mismo de la campaña decir, no voy a tocar impuestos, por supuesto que no, y tampoco vas a hacer muchas de las otras cosas que tienes intención de hacer y que probablemente prometas. Desde el punto de vista del calendario de esta legislatura, que es brevísimo, es una convocatoria electoral que también puede leerse como una oportunidad extra para, digamos, arrebatarle el poder al Partido Popular a mitad de legislatura, ¿no? Porque va a tener que volver a haber elecciones en 2023, ¿no? Pero el hecho de que elija precisamente abordar el debate fiscal de esa manera, de entrada ya adelantando que no quiere que sea uno de los temas de la campaña, revela hasta qué punto la izquierda ha perdido iniciativa, poderío y capacidad de ganar debates fiscales. Esto se vio muy claramente durante la legislatura en la que pactaron PSOE y Ciudadanos en Andalucía, en el que desde la oposición Ciudadanos estuvo presionando noche y día durante muchísimo tiempo para que se quitara el impuesto de sucesiones y donaciones. Finalmente no se quitó, se bonificó hasta un porcentaje enorme. Hubo un momento en el que en Andalucía había en la calle un clima a favor de las bonificaciones de ese impuesto que a mí me llama la atención. Dije, bueno, ¿cuánta gente hereda de Andalucía? Yo creía que estaba toda la gente bastante tiesa. Resulta que no, que hay muchísima gente preocupada por este impuesto. La derrota de la izquierda en el terreno del debate fiscal, creo que es la conclusión más elocuente que yo extraigo de que se renuncie de entrada a debatir sobre eso, porque evidentemente hay poco tiempo para introducir reformas fiscales en 2 años, es verdad, pero también tu propuesta podría ser entrar con ese debate y a partir de ahí pues voy para más tiempo. Lo que pasa es que mucho atractivo no tiene, Sebastián, presentarse a unas elecciones en pandemia hablando de subir impuestos a las rentas más altas, y menos si uno lo que busca es recoger todo lo que pueda de la sangría de Ciudadanos con su votante liberal. Si es que el Partido Socialista Obrero Español, yo creo que es el único partido socialdemócrata del mundo que dice, como ganen las elecciones, os voy a subir los impuestos. Entonces me alegra que por fin haya un candidato, en este caso Gabilondo, que diga que no lo va a hacer, ¿no? Y además, desde un punto de vista económico, estrictamente económico, el argumento de Ángel Gabilondo es impecable. Estos son unas elecciones para 2 años, y en estos 2 años lo último que hay que hacer es subir los impuestos, y por lo tanto no los voy a subir. Tampoco hay que bajarlos, porque bajarlos es ayudar a la gente que mejor le ha ido en la pandemia. La gente que ha ganado más, esa es a la que va a ayudar Ayuso. Por supuesto, eso también hay que criticarlo, pero no es el momento de subir los impuestos, y creo que desde un punto de vista económico el mensaje de Ángel Gabilondo es impecable. Otra cosa es la política. Pero claro, aquí entramos ya en un debate que no tenemos tiempo hoy, Aimar, de si es de izquierdas subir los impuestos o no. Y yo, desde luego, como nunca me he creído la frase de que subir los impuestos es de izquierdas, pues entonces creo que doblemente el mensaje de Gabilondo es el apropiado, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista político. Es verdad que no tenemos tiempo, porque quiero poneros sobre la mesa un último asunto. Me encantaría, pero te llega el larguero. Y pues es interesante. Bueno, que sí, que es interesante, claro que es interesante, pero es que hoy ha pasado una cosa que también es muy interesante y puede ser preludio de lo que pueda terminar pasando en Madrid. Y es que en Murcia se ha confirmado definitivamente que el PP va a meter por primera vez a la extrema derecha a uno de sus gobiernos autonómicos. Hasta ahora lo habíamos mencionado, nos lo iban contando, era una posibilidad. Bueno, se ha confirmado, lo harán en Murcia. El presidente López Miras va a darle la Consejería de Educación y Cultura a Mabel Campuzano, que es una de los 3 diputados que se presentaron a las elecciones por Vox, pero que ya no están en Vox. Ojo, no forman parte del partido por cuestiones administrativas, puras y duras. Los echaron no porque pensaran cosas distintas a la dirección nacional de Vox, no porque fueran menos duros que lo que se espera de un parlamentario de Vox, no. Les echaron por unas cuestiones administrativas, no por nada que tenga que ver con la ideología. Así que siguen pensando lo mismo que cuando se presentaron por las listas de Vox. Y ahora estas personas van a entrar al gobierno autonómico porque
con sus votos ayudaron a torpedear la moción de censura. A una de ellas la van a meter de consejera de Educación y Cultura. Educación en la que ellos pretenden aplicar lo que llaman el PIN parental, que es el veto parental, que es la posibilidad de que los padres prohíban que sus hijos reciban educación en determinados asuntos, yo que sé, como pueden ser los valores de la diversidad, la educación sexual, la igualdad. ¿Qué relevancia tiene este movimiento el hecho de que el PP haya accedido a meter a la ultraderecha en el gobierno de Murcia, dándole estas competencias, las de educación, para que hagan y deshagan con la educación? Bueno, es verdad que hay una parte del análisis que debe contemplar esto, de que no son estrictamente de Vox y mucho menos están alineados con Abascal, pero el hecho de que entren por esa puerta y entren por la puerta de la educación concuerda con la observación que yo he hecho de su comportamiento aquí en Andalucía. En Andalucía, por ejemplo, donde entraron en diciembre de 2018, si os acordáis, de aquella forma tan espectacular, ¿no?, con 12 diputados, no habíamos visto venir tanta fuerza, ¿no? Y no sé qué fuerza han ido acumulando desde entonces en Andalucía. Yo creo que no poca. Han coincidido en lo esencial con el Partido Popular y Ciudadanos en el ámbito, por ejemplo, fiscal, sanitario y en otras muchas cuestiones, y donde más han dado la batalla, donde más banderas han levantado, donde más se han distinguido, ha sido en el terreno simbólico-cultural, ¿no? La cartera de educación, que es una cartera emblemática, les permite a ellos izar una causa en la que llevan empeñados en todos los lugares donde tienen representación, que es esta de otorgar a los padres un control sobre lo que ven sus hijos, ¿no? Aquí lo que es la literalidad tiene poca importancia, porque los acuerdos que se han firmado en Murcia y en Andalucía sobre el PIN parental son los mismos, ¿no? Pero ¿cuál es el subtexto de esto, no? Y pues la agitación que ellos quieren generar en torno a la idea de que las instituciones públicas, la educación, ellos también dicen que los medios, por supuesto la universidad, han sido secuestrados por el pensamiento progre y los niños les están enseñando cosas raras en el colegio. Que hay, o sea, es la parte más retrógrada y la parte más inquisitorial con las minorías y la parte más nacional católica de los planteamientos morales conservadores de Vox se encarna en esta propuesta del PIN parental, que tiene un revestimiento moderno, ¿no? Y no solo el PIN parental, mira, déjame, porque le he preguntado esta tarde a nuestra compañera Sonia Ballesteros, de la redacción de la cadena SER, cuáles son las obsesiones de Vox en materia de educación, qué otros cambios están anunciando para allá donde lleguen a tocar poder, más allá del PIN parental. Sonia. Buenas noches, Aimar. El primer cambio y el de mayor calado que plantea Vox es recuperar las competencias de educación para el Gobierno central. También proponen convertir las lenguas cooficiales, es decir, el vasco, el catalán, el gallego, en lenguas opcionales y al español en lengua vehicular obligatoria. Además, quieren cambiar el contenido de asignaturas como Historia de España y Geografía y editar nuevos libros de texto porque consideran que los actuales, en algunas comunidades, falsean la historia al servicio del interés separatista. Los nuevos libros, los suyos, estarían al servicio de la unidad de España. Y Vox quiere también fomentar la enseñanza concertada porque cree que los colegios concertados son el principal instrumento para garantizar el pluralismo educativo. Proponen también la implantación del cheque escolar. Todos los padres recibirían del Gobierno un bono por un importe equivalente al coste de un puesto escolar en un centro público y entonces los padres decidirían libremente a qué colegio, público o privado, llevarían a sus hijos. Y por último, la ultraderecha también es partidaria de segregar por sexo en la escuela y de financiar a los centros que lo hacen. Lo argumentan diciendo que la segregación beneficia a las niñas, que tienen una evolución cognitiva mucho más desarrollada y rápida que los niños y evolucionan mejor cuando están en educación diferenciada. Pues con este programa, bueno, con siglas o sin siglas, pero básicamente esta gente es la que entra en el Gobierno de Murcia, cortesía del Partido Popular. Tengo 20 segundos para cada uno. Munarriz, te había quitado la palabra. Sí, no, sobre lo de la segregación, 62 de los 69 centros que segregan por sexos con fondos públicos en España tienen vinculación con el Opus Dei. Y lo que ellos realmente, o sea, es decir, en el terreno simbólico es el PIN parental, pero en el terreno de modelo de país es un fomento descarnado y al máximo nivel de la concertada, lo que yo defiendo en el terreno educativo. Sebastián. Muy preocupante. Van a decir que es que no son de Vox, pero claro, como bien has explicado, no son de Vox. Pero que no son de Vox única y exclusivamente porque la dirección regional le quitó a la dirección nacional el derecho a utilizar sus cuentas bancarias y por eso les echaron, no porque hubiera ninguna diferencia ideológica. Van a argumentar que no son de Vox, pero son de Vox. O sea, no lo son en términos nominales, pero sí lo son en términos reales, ¿no? Y esto es un precedente muy preocupante, además en una cartera clave como es la de educación, ¿no? Entonces yo creo que sí que tienen que saber
por ejemplo, los votantes de Madrid, que el PP está dispuesto ya a gobernar con Vox, lo cual es muy preocupante, una muy mala noticia y además una señal pésima de cara a Europa, que Europa ya ha dicho repetidas veces que no vería en absoluto con buenos ojos que eso ocurriera en España. Lola. No, yo iba a eso precisamente. Se han ido cruzando poco a poco peligrosas líneas rojas. Al principio era el apoyo externo, después ahora ya entran en una consejería de educación. Veremos lo que pasa en Madrid. Miguel, Sebastián, Lola García, Ángel Munarriz, un placer compartir esta noche de Jueves Santo con vosotros. Un abrazo. Un abrazo, buena Pascua. Un abrazo. Y a ustedes, hasta mañana, adiós. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.